Vamos a tratar el tema de la hidrografía de Bolivia, un tema que se conoce bastante con respecto al estudio de las ciencias sociales desde la primaria y secundaria. Vamos a hacer una retroalimentación de los aspectos más importantes. Y comenzamos hablando principalmente de que Bolivia, nuestro país, está dividido en cuanto a su hidrografía en tres tipos de cuencas o tres cuencas existentes en nuestro territorio nacional, en nuestra geografía. Estas cuencas están denominadas como cuencas del Amazonas, que es la que vemos en el color verde, la región, la cuenca del Amazonas, que es la que está provista de mayor cantidad de ríos y afluentes. Luego tenemos la cuenca de la Plata, que es la que vemos aquí en color amarillo, la segunda cuenca más grande del país, y finalmente tenemos la cuenca cerrada o endorreica, o del altiplano lacustre, tiene muchos nombres esta cuenca. Y esta tiene la característica de que sus principales afluentes solo están interconectadas con los mayores lagos de nuestro país. En cambio, las anteriores sí tienen afluencias hacia lo que son el océano Atlántico, o sea, terminan o desembocan en ríos que terminan en el océano Atlántico. En cambio, la cuenca cerrada o lacustre no tiene una vertiente directa a un océano. Como su nombre lo menciona, es una cuenca cerrada. Estas cuencas están constituidas por 10 subcuencas, también se menciona. Está compuesta por 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas y unos 250 humedales pequeños y medianos y 6 salares. También tomamos en cuenta los salares de nuestro país como parte de la hidrografía, porque estos salares se considera dentro de la evolución geográfica y geológica del planeta como antiguos rastros de cuerpos de agua. También vamos a ver una pequeña cuenca del departamento de Potosí denominada la cuenca de Loa o la cuenca que desemboca en el Pacífico. Esa es más pequeñita, no tan grande como las que mencionamos aquí, pero también vamos a ver dentro del estudio. Ahora pasamos a conocer la cuenca del Amazonas. Se denomina así porque está justamente esta cuenca en el área de la selva amazónica boliviana y su principal afluente es el gran y majestuoso río Amazonas, el río más largo de nuestro planeta. Esta cuenca amazónica o cuenca del Amazonas está principalmente compuesta por diferentes ríos, de entre los cuales el más grande afluente es el Madre de Dios en nuestro estado, pero también está dividida por otras subcuencas o cuencas mayores. Las subcuencas, por ejemplo, son las de la subcuenca del río Abuna y la del río Acre. Este afluente de la cuenca del Amazonas es una frontera natural que tenemos con el Brasil. La mayoría de los ríos que pasan por nuestro estado en la cuenca del Amazonas nacen en ríos que nacen del Amazonas ubicado en el Brasil, que es donde mayormente se encuentra el río Amazonas. De este nacen diferentes otros ríos y esos afluentes, o sea, esos pequeños ríos, vertientes distintas, bueno, no tan pequeños, mencionamos en comparación al río Amazonas, estos otros ríos son los que llegan a nuestro estado diferenciados entre los principales como el río Madera, el río Beni, el río Mamoré, el río Abuna, el río Acre, etcétera, el mismo río Madre de Dios, ríos de gran extensión que están principalmente situados en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pan. Esta región tropical es la que tiene la mayor potencial y aprovechamiento de estos ríos, puesto que su propio territorio, principalmente de los departamentos de Beni y de Pando, no tienen accesos y vías terrestres de transporte. Entonces es por lo cual se aprovecha
el transporte fluvial, o sea, el transporte por río en estos departamentos. Es ahí donde caracteriza la gran importancia de la cuenca del Amazonas, porque es un aprovechamiento tanto comercial, turístico y e industrial, ¿verdad? También la pesca y el aprovechamiento de estos ríos es una fuente importante del aprovisionamiento de alimentos de muchas comunidades de estos departamentos que viven en el sector amazónico de nuestro país. Pasando dentro de las otras cuencas, pasando a la otra cuenca importante en nuestro país, sabemos que la cuenca del Amazonas es la más importante, la más grande, la más aprovechada, pero secundando tenemos a la Cuenca de la Plata. Esta ya caracterizada porque su principal desembocadura, o sea, a donde llegan nuestros ríos de la Cuenca de la Plata, es justamente al Río de la Plata, situado en el estado argentino, que tiene su desembocadura final en el Océano Atlántico. Esta Cuenca de la Plata está formada principalmente, está compartida entre lo que son los estados del Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es una de las cuencas que sirve principalmente como área limítrofe en estos estados. En nuestro país, esta Cuenca de la Plata se utiliza como división, o sea, límite fronterizo natural con los estados principalmente de Paraguay, Argentina y Brasil. A su vez, esta Cuenca de la Plata, aunque nosotros contemos principalmente con 3 ríos grandes, esta Cuenca de la Plata es mucho más amplia en los otros estados, en los otros países, pero no vamos a ver mucho eso. Lo que vamos a verificar es dónde se encuentra esta gran Cuenca de la Plata. Sus ríos también son muy importantes, que se encuentran en los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Tienen una extensión de 226.268 kilómetros cuadrados y ocupa el 20.6% del territorio nacional. Esta Cuenca de la Plata es un gran afluente turístico, pero sufre uno de los mayores problemas, a diferencia de las otras, puesto que esta es una de las cuencas que sufre mayor contaminación por parte de la extracción minera de los departamentos de Potosí y Oruro, y también parte de Santa Cruz, que afecta a la biodiversidad de los ríos de la Cuenca de la Plata. De hecho, se considera que el río Pilcomayo, un río tan importante, es uno de los más contaminados por parte de los departamentos de Potosí y Oruro, desde donde nace, y entonces justamente Bolivia tiene serios problemas medioambientales con los estados hermanos, en este caso de Paraguay y de Argentina, que siempre solicitan sanciones a Bolivia por la contaminación del río, porque debemos saber que el río Pilcomayo nace principalmente en Bolivia. Dentro de las subcuencas tenemos la cuenca del río Paraguay, que es la más extensa, de 118.031 kilómetros cuadrados, la subcuenca del río Pilcomayo, de 96.000, y la subcuenca del río de Bermejo, cuyas afluentes son principalmente en Tarija, el río Tarija. O sea, la cuenca de Bermejo es principalmente de un afluente grande del departamento de Tarija. Esta es la más corta, puesto que solo tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Pasando ahora a otra de las cuencas, vamos a hablar de una cuenca particularmente especial dentro de nuestro estado, puesto que a diferencia de las anteriores 2 cuencas, que son muy importantes, de hecho se consideran más importantes, puesto que ocupan mayor cantidad del espacio del territorio nacional, pero la cuenca endorreica o cerrada, o sea, cuenca cerrada, tiene la característica de ser afluente de agua propio de nuestro estado, o sea, este no tiene una desembocadura en algún mar, puesto que las anteriores tenían desembocaduras en el mar
en el en el Océano Atlántico, mejor dicho, e incluso la cuenca del Amazonas tiene afluentes que llegan hasta el Océano Pacífico, por el área del Perú. Pero volviendo a nuestro tema, dentro de nuestro estado, la cuenca endorreica es bastante importante como el aprovisionamiento de agua en el sector del altiplano boliviano. Se encuentra esta cuenca encerrada por lo que ya hemos visto en la anterior clase, las diferentes cordilleras que que se dividen en nuestro estado, tanto la cordillera oriental, central y occidental. Dentro de estas cordilleras se encuentra nuestra cuenca cerrada. Se dice cerrada porque son grupos de agua que simplemente tienen afluentes entre los más grandes lagos, que son el lago Titicaca y el lago Popo. Pero veamos, la superficie de esta cuenca endorreica es de 154.176 kilómetros cuadrados. Ocupa el 13.2% del territorio nacional. Recordemos que la cuenca de La Plata ocupaba el 20% y la cuenca del Amazonas, o la cuenca del Amazonas, ocupa más del 65% de nuestro territorio en cuanto a su hidrografía. Los ríos más importantes de esta cuenca endorreica o cerrada son, por ejemplo, el río Desaguadero, que es el río más importante, y los diferentes subríos, el río Lauca, por ejemplo, y principalmente la unión que existe entre entre el lago Titicaca y el lago Popó en los departamentos de La Paz y Oruro correspondientemente, que tienen una conexión con el río Desaguadero. Dentro de la división de esta cuenca endorreica tenemos tres subcuencas: la cuenca del lago Titicaca, la subcuenca del río Desaguadero y la subcuenca del lago Popó. Nosotros sabemos que dentro del lago Titicaca, uno de los lagos más importantes de nuestro país, fuente de recursos económicos, área limítrofe, puesto que el lago Titicaca se comparte con el estado del Perú, y principalmente centro cultural de las culturas del altiplano, de las culturas indígenas de Occidente. Tiene una gran importancia para nuestro estado por su posición geográfica, su característica de ser el lago más profundo del mundo y cuyo centro cultural de las culturas incas y tehuanacotas es muy importante en cuanto a la influencia turística sobre nuestro país. Dentro del río Desaguadero es uno de los más afluentes y sus distintos ríos que le secundan al río Desaguadero. Es una de las principales fuentes de agua en el área desértica del altiplano. Mantiene justamente el aprovisionamiento de agua a las diferentes comunidades y a la diferente biodiversidad que existe en el área del altiplano. La subcuenca del lago Popó y por consiguiente los diferentes salares que existen en la región, como el salar de Coipasa en el departamento de Oruro y el salar de Uyuni en el departamento de Potosí, se componen en realidad de los cuerpos de agua estancados, o sea, cuerpos de agua que se mantienen y que mantienen justamente el afluente de biodiversidad y también aprovisionamiento de agua para el respectivo departamento de Oruro. Luego pasamos a lo que sería una pequeña cuenca dentro de nuestro estado, pero esta pequeña cuenca tiene una gran característica de tener un interés nacional y un interés internacional con respecto a las relaciones diplomáticas. La cuenca del Loa, o vertiente del Pacífico, se encuentra en el departamento de Potosí. Cuenta principalmente con pequeños ríos y riachuelos de no mucha importancia, salvo los manantiales del Silala, de 56 kilómetros de longitud. Este manantial de agua, aunque sea muy pequeñito en cuanto a comparación de los otros cuerpos de agua,
tiene la característica de que es un problema muy grande que se tiene en cuanto a la diplomacia con el Estado chileno, en cuanto a su uso y aprovechamiento, la pertenencia o la característica, si es un río, si es un riachuelo, si es un bofedal, si es un humedal, etcétera, etcétera. Esta lucha que existe entre el Estado boliviano y el Estado chileno ha llegado incluso a tribunales internacionales para resolver, o sea, para arreglar el problema que se tiene con respecto a que si es un río internacional que pertenecería tanto a Bolivia o Chile, o si es un bofedal que ha sido alterado de manera en cual se ha aprovechado recursos naturales de otro estado para beneficiar a otro, en este caso del estado boliviano para beneficiar al chileno, y se habría hecho una especie de desviación atribuible al hombre, atribuible a las personas, para convertir un humedal, o sea, aguas estancadas, en una especie de riachuelo, en una especie de manantial para el aprovechamiento del área desértica del norte chileno. Como mencionábamos, aunque sea pequeña esta cuenca de Loa, con las aguas del Silala, es muy importante en cuanto a los problemas diplomáticos de nuestro país. Por eso debemos tener en cuenta y debemos conocerlo muy bien en cuanto a qué genera el aprovechamiento de estas aguas en particular, de esta pequeña cuenca de Loa. Con esto, mis estimados estudiantes, habríamos terminado la explicación de este tema. ¿Tiene alguna pregunta, mi estimada Mari?